En el día de hoy vamos a estar trabajando lo que son los criterios de semejanza de los triángulos. Tenemos un indicador que es el número 5 y resuelve problemas que implican la aplicación de los criterios de semejanza. El objetivo es diferenciar los diferentes criterios de semejanza. Ustedes tienen que identificar qué criterio es el que van a utilizar. Pero antes de yo poder hablar de semejanza, yo debo de irme y tener claro qué significa semejanza. Semejanza o cuando dos figuras son semejantes, cuando tienen la misma forma pero tamaños diferentes. Mira que estamos mostrando que tienen ambas son crucecitas, pero tienen tamaños diferentes. Ahí es donde aparece la idea de reducciones y ampliaciones. Cuando le mandan a sacar la fotocopia de la cédula suya ampliada, entonces miren que es la misma fotocopia, la misma imagen, lo único que una está grande y la otra está pequeña. Eso es lo que significa semejante. ¿Qué observo aquí? Observo dos cuadros. ¿Qué puedo mirar en esos cuadros? Que ellos tienen tamaños diferentes. Uno tiene 5 y 4, el otro tiene 18. Pero ¿qué puedo hacer con eso? Yo lo puedo expresar de la forma matemática. ¿Cómo lo puedo de la forma matemática? Puedo hacer la comparación entre el ancho y el arco de esto. 4 entre 8 y 5 entre 10. Recuerde que tomo los lados correspondientes a los lados homólogos, que ya lo hemos venido trabajando. Así que hago el producto cruzado y me doy cuenta que el producto cruzado, cuando multiplico 4 por 10, 40 y 8 por 5 da 40. Entonces ahí surge la pregunta, ¿serán idénticas o son semejantes? La palabra idéntica es que me dé el mismo resultado como tal, o sea, que todas tengan el mismo tamaño. Entonces podemos darnos cuenta que idénticas no son porque hay un cuadro grande y uno pequeño. Semejantes es cuando tienen la misma forma, pero tamaños diferentes, que es lo que ocurre con los cuadros. Y mire que los lados son proporcionales, por lo tanto puedo llegar a la conclusión que ellos son semejantes. Dos figuras son semejantes porque van a tener la misma forma, ya sea por amplitud o por reducción, pero van a tener diferentes tamaños. Los lados de la figura son una ampliación de forma proporcional, ojo, de forma proporcional. Los ángulos no van a cambiar, ojo, lo que va a cambiar es el tamaño de los lados, pero los ángulos van a quedar igualitos. Observemos aquí estas dos figuras. No son semejantes ninguna de estas porque mira por lo menos acá. Mira los ángulos. Este ángulo no es igual a este ángulo. Mira la amplitud de este ángulo y mira la amplitud de este. Quiere decir que los ángulos cambiaron. Cuando el tamaño de los ángulos cambia, inmediatamente puedo concluir que las figuras no son semejantes. Ahora, mira en esta. Tú dirás, ah, señor, pero es que mira que los ángulos aquí siguen siendo iguales, señor. Pero mira aquí algo, mira cómo es esto. ¿Será que esto yo puedo reducir, cuando yo reduzca esto, que lo haga más chiquitico, ¿será que me va a quedar del mismo ancho que este? No, porque voy a reducir el tamaño, entonces no son iguales. Mira aquí las caritas, no son iguales. Mira aquí, no son iguales. Eso es lo que debo tener en cuenta. Entonces, yo puedo decir que tengo elementos que me determinan que las figuras son semejantes. ¿Cuáles son esos elementos? Sus ángulos correspondientes, siempre los ángulos van a ser iguales y los lados van a ser correspondientes. Los triángulos semejantes, ¿cuándo van a ser semejantes los triángulos? Cuando sus ángulos sean iguales y sus lados homólogos sean correspondientes o sean proporcionales. Sus lados homólogos correspondientes sean proporcionales. Tenemos un ejemplo acá. Mira que me da un triángulo de 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Tengo este triángulo. Yo le puedo hacer una ampliación a este triángulo. Lo multiplico por 3. Al multiplicarlo por 3, cada uno de sus lados lo estoy ampliando. 5 por 3 me da 15. Y 6 por 3, 18. 4 por 3, 12. Mira que es el mismo triángulo. Solamente que hay uno pequeño y el otro grande. Entonces, los lados del triángulo lo que han hecho es que están triplicados. Entonces, yo puedo identificar sus elementos. ¿Cuáles son sus elementos? La razón de semejanza es 3. ¿Qué quiere decir la razón de semejanza? Es la cantidad que cambia. Por lo menos 15 entre 5 me da 3.
18 entre 6 me da 3. 2 entre 4 me da 3. Quiere decir que el aumento en 3. Los lados homólogos. ¿Cuáles son los lados homólogos? AB va a ser con PQ. AC van a ser con PR. Y BC con QR. Mira que ellos son homólogos porque cuando yo pongo uno encima del otro quedan en la misma posición ahí. Y los criterios son los que me permiten determinar de forma más rápida si dos triángulos son semejantes o no lo son semejantes. Para eso, yo debo tener en cuenta que van a existir unos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Los criterios son, ¿cuáles son los criterios? Ángulo, ángulo, ángulo. El otro criterio, lado, lado, lado. Ojo, si compruebo solamente que dos lados son iguales y no el tercero, no me sirve. Tienen que cumplirse los tres. Y el otro es lado, ángulo, ángulo. Estos criterios son tan sencillos que ya te están diciendo que si yo voy por el ángulo, ángulo, quiere decir que yo voy a mirar son las medidas de los ángulos, no la de los lados, la de los ángulos. Y vamos a mirar cada ejemplo de cada uno de ellos. ¿Qué me dice el criterio ángulo, ángulo? Que los tres ángulos, beta, alfa y gamma, deben ser iguales. Si son idénticos, tienen el mismo valor, decimos que estos triángulos son semejantes. De lo contrario, no. Miremos este ejemplo. Mira aquí este triángulo. A pesar que los triángulos posición diferente, tienen posición diferente, ellos, mira que si yo volteo, este triángulo volteo hacia acá, mira que quedaría de esta manera, y mira que quedaría el lado correspondiente 60 con 60, 25 con 25. Comparo los ángulos, son iguales. Y este tercer ángulo también es igual. ¿Por qué es igual? Porque yo tengo claro que la sumatoria de los tres ángulos quiere decir el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C deben ser iguales a 180. Debe ser igual a 180. Si debe ser igual a 180 O y sea, en esos triángulos son iguales, solo que están de diferente posición, ¿cierto? es correcto, mira que si yo lo volteo, voltealo para que veas tú que te va a quedar la misma inclinación, ¿cierto? ¿Por qué te lo muestro de esto? Porque de pronto tú vas a mirar una figura y una cosa es que ellos estén volteados y otra cosa es que yo te cambie el triángulo. Por lo menos si yo te dibujara un triángulo rectángulo, ahí sí no fuera. Si te lo hiciera un triángulo rectángulo, ahí sí no fuera, porque ya te lo estoy cambiando. Pero ahí lo que estoy es volteándotelo, entonces puede ocurrir que las figuras estén volteadas. Yo lo que debo mirar es que cuando yo las ponga, las dos derechitas, que queden una encima de la otra, si quedan de la misma forma o no, la forma. Ojo, la posición no tengo que ver, por lo menos yo te hago un ejemplo. Si yo ahora mismo estoy de pie y si después yo camino 3 unidades y me acuesto, ¿será que yo cambié de tamaño? ¿Será que yo me puse más gorda? ¿Me puse más flaca? Fue su posición que se acostó. Es correcto, eso es lo que tengo que verificar. La posición no me interesa es la forma. Si las formas son iguales, ellos son semejantes. Si las formas no son iguales, no son semejantes. Ojo, la posición no, porque yo puedo estar de cabeza o puedo estar de pie y yo sigo siendo la misma. Eso es lo que te están diciendo. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Entonces, si yo miro aquí los ángulos correspondientes, C es correspondiente con R y son iguales. 65 y 65 son iguales. B con Q son iguales, ¿cierto? Y P con A, por ende, van a ser iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Porque la suma de los tres me va a dar 180. Si yo sumo 65 más 25 más C, me debe dar 180. Si yo sé que ya la suma de estos dos me da 90, ¿cuánto va a valer C? Fácil. 90, porque 90 90 más 90, 180. es correcto. Yo le puedo restar el valor de estos dos para hallar el valor del tercer ángulo. Quiere decir que este vale 90 y este vale 90. Por lo tanto, yo puedo decir que los dos son
semejantes. Entonces, puedo llegar a la conclusión que sí son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Mira aquí algo importante. Si estoy hablando de ángulo-ángulo, ¿será que yo comparé medida de lado? No, ¿cierto? Ojo, el criterio me dice, los datos que tengan me dice qué criterio utilizo. Si solamente tengo ángulos, voy a utilizar el criterio ángulo-ángulo. Ahora lo vas a mirar con el segundo criterio, el de lado-lado. Si te estoy hablando de lado-lado, yo voy a comparar son los lados. Voy a comparar que A con A', los correspondientes sean proporcionales. B con B' sean proporcionales. C con C'. ¿Qué quiere decir proporcional? Que cuando yo multiplique en cruz me dé el mismo resultado. O cuando divida A entre A' y divida B entre B' y C entre C' me dé el mismo número. Mira que te dicen que el cociente obtenido en la comparación de los dos lados homólogos entre sí reside en el nombre de razón de semejanza. Mira el ejemplo. Me están diciendo que tengo esos dos triángulos. Mira que no me dan medida de ángulo por ningún lado. Como no me dan medida de ángulo, no voy a utilizar el criterio ángulo-ángulo. Como me dan la medida de los lados, voy a utilizar el criterio lado-lado. Entonces, verifico si las medidas de los lados son proporcionales. 1.5 es proporcional con quién. ¿Cuál es su lado homólogo? El 3. Mira lo que está de marrón con marrón. Mira que los volteo. Mira que te estoy poniendo las figuras diferentes en posiciones diferentes, pero tienen la misma forma. Posición diferente, pero la misma forma. Puedo comparar también 3.5. ¿Con quién es 3.5? ¿Con quién es semejante? ¿Con quién es correspondiente? ¿Con quién? 7. Excelente, muy bien, con 7. Y me quedaría, ¿quién me falta? ¿Qué valor me falta que no he utilizado? 5 y 10. Es correcto, 5 y 10. Si yo divido 1 entre 3, me da 0.5. 3.5 entre 7 me da 0.5. 5 entre 10 me da 0.5. Entonces yo puedo decir que estos dos triángulos son semejantes bajo el criterio lado, 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 ya que tienen una constante de proporcionalidad. Si yo no sé dividir, se me complica dividir, multiplico en cruz, tomo, ojo, como son proporciones, recuerdan las proporciones se forman con dos razones. Formo primero este y después formo esta, para mirar si me da el mismo resultado o no. 1.5 por 7 y 3 por 3.5, me da 10.5 y 10.5. Si tomo la segunda y miro 3.5 por 10 y 7 por 5 me da 35. Mira que cuando hago las razones, ojo, aquí hay algo muy importante. Tú dirás, señor, pero 10.5 y 35 no son iguales. Ojo, yo voy a verificar que los lados correspondientes sean proporcionales. Y proporcionalidad quiere decir que cuando multipliques en cruz obtengas el mismo resultado. Entonces, cuando yo multipliqué en cruz, obtuve el mismo resultado aquí. Y mira que después armé otra proporción, porque recuerda que las proporciones solamente involucran a dos razones. Entonces, mira que me da otro valor diferente. Ojo, si yo fuera multiplicado y aquí me fuera dado, por ejemplo, 30, este me pudo dar igual, pero este no, no serían semejantes. Para que sea semejante debe cumplirse que los dos lados, los tres lados sean proporcionales. Entonces digo que efectivamente ellos son proporcionales bajo el criterio lado, lado, lado. Voy al último criterio. ¿Cuál es el último criterio? El último criterio me dice lado, ángulo, ángulo. Esta hora me involucra lado, ángulo, lado. Me tiene una combinación ahí. Ahora, ¿quién voy a comparar? El lado correspondiente, los ángulos y lado. Aquí es muy importante algo. Si yo te menciono este ángulo, no me sirve utilizar ese criterio, porque siempre el ángulo debe estar en la mitad de los dos lados. Si el ángulo no está en la mitad de los dos lados, no me sirve. Eso es lo que te dice este criterio. Entonces te dice que los lados correspondientes A con A' y C con C' deben ser proporcionales y los ángulos deben ser idénticos. Si los ángulos no son idénticos, no son semejantes. Mira el ejemplo. ¿Será que estos dos triángulos son semejantes? Mira que en todos te he puesto las figuras de formas de posiciones diferentes, pero tienen la misma forma. Veamos si los dos
de sus lados son proporcionales. 3 con 9, que son los lados correspondientes, y 4 con 12. Cuando yo hago en cruz, 3 por 12, 36 y 9 por 4, 36. Quiere decir que el producto sí son iguales. Ahí puedo decir que son semejantes. Verifico el ángulo. El ángulo me dice que voy a verificar el ángulo. El ángulo dice 90 y 90, aunque aquí no me dicen la medida, cuando me muestran esto ya me están diciendo que es recto. Por lo tanto, digo que los ángulos formados por estos son congruentes, porque lo muestra la figura, me está mostrando ángulos rectos. Ya tú sabes que cuando te muestran ángulos rectos te están diciendo que mide 90 grados. Es lo que te está diciendo ahí. Teniendo eso claro, puedo decir que son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. No me sirve poner lado, lado, porque no conozco el lado del tercero. No me sirve decir por ángulo porque no conozco la medida de los tres ángulos. Me sirve por lado, ángulo, lado, que es los datos que conozco. Y ahora vas a hacer una pregunta tipo IFE. ¿Qué me dice la pregunta tipo IFE? Ojo, es una argumentación. La tarea o la acción de la argumentación te dice que valides o refutes si esa información es verdadera o es falsa. Vas a decir el por qué. La figura me muestra dos triángulos rectángulos y algunas de sus medidas. Con base en la figura, Miguel afirma que la medida del lado AB corresponde al doble de la medida del ángulo AE. La afirmación esta es A correcta porque el triángulo tiene longitudes, tiene lados de longitudes pares y otros de longitudes impares. B, incorrecta porque los triángulos de la figura poseen lados con longitudes diferentes. C, incorrecta porque se desconocen las medidas de los ángulos de los dos triángulos. O D, incorrecta porque los triángulos mostrados en la figura son semejantes entre sí. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta en esta? La D. ¿Cuál? La D. B. D. ¿Por qué? ¿Bajo qué criterio dice que es semejante? Porque el triángulo pequeño es semejante al grande, ya que si, por ejemplo, se duplica el tamaño del pequeño, quedaría como el otro. Murillo, dime cuál es la respuesta, Murillo. Yo pienso que es la de ella que, bueno, dice que es el doble, sí, es verdad, porque 10 por 2 da 20 y 6 por 2 da 12. Y el ángulo es de 90 grados en los dos, o sea que está bajo el criterio de lado, ángulo, lado. Está bajo el criterio, muy bien, eso era lo que quería me dijeran, el criterio lado, ángulo, lado, ¿cierto? Porque no puedo decir el criterio lado, lado, porque no conozco los tres lados. No puedo decir el de ángulo, ángulo, porque nada más conozco un ángulo, nada más. Quiere decir que este triángulo es semejante bajo el criterio lado, ángulo, que es 90 y 90. Y mira que si yo tomo 12 entre 6, me da 2. Y 20 entre 10, me da 2. Quiere decir que es semejante bajo ese criterio. Y la respuesta correcta sería la D. Y con eso daríamos por finalizada nuestra explicación en el día de hoy para así irnos a Clan Room a realizar la actividad que está establecida ahí.